Buenas tardes, jóvenes señoritas. ¿Cómo se encuentran esos ánimos? Buenas tardes, Lice. Hola, buenas tardes. A mí me causa mucha satisfacción estar con este curso. Realmente para mí ha sido una suerte que me hayan vuelto a designar como docente ahora de cuarto A, porque antes fueron mis alumnos en segundo A también. Entonces les manifiesto esa satisfacción y no hace falta decirles mucho porque la gran mayoría de ustedes me demostró que
son estudiantes responsables y estudiosos. O sea que no habrá mucho problema. Ya no vamos a llevar economía política, sino ahora política nacional. Pero primero, a ver, tendríamos que hablar sobre nuestro horario. El año pasado tenía este horario y a mí me dijeron que los horarios no han cambiado. Entonces, por eso es de que les propongo este horario y yo sé que hay cruce de horarios. Igual que el año pasado hemos solucionado habiendo un grupo de estudiantes que pasaron clases con medicina a las 9 de la mañana. Podemos repetir esa experiencia que ha sido muy buena, ¿no? Así no había problemas de cruce de horarios. No sé qué opinan ustedes, jóvenes, señoritas, tienen la palabra. De acuerdo con el horario. Hay un principio jurídico en cualquier juicio ustedes van a constatar. El que calla otorga, dicen. Entonces, como están calladitos y calladitas, nuestro horario a las 16 horas de los días lunes. ¿De acuerdo? No, doctor, no, licenciado. Por favor, que sea en la noche, porque la mayoría tenemos choque de horario y ¿cómo vamos a pasar mitad, mitad? ¿Cómo vamos a hacer? No, la mayoría no es. ¿No? Es una parte nada más. El año pasado hicimos lo mismo. Es que no se puede solucionar este problema porque hay desastres, ¿no? Entonces, todos no se pueden mover de esa manera, sino que los que tienen problemas de cruce, entonces damos clases mañana a las 9 de la mañana. O qué otro horario propongan, también no hay problema. Me dicen a mí, tal horario queremos, no hay problema. Pero pónganse de acuerdo toditos los que tienen problemas de cruce de horarios. En caso de Lice, si en caso tomarías la opción de tomar clases por la noche, tipo 7 o 8, lo malo que nos va a suceder es que va a haber interferencia y es donde se consume más o la plataforma está más saturada y llega a generar lo que son los cortes. Peor es Eso en también. la noche, peor es. Sí, eso sí, Lice. Y yo tengo experiencia, se corta en lo mejorcito, se corta. ¿Qué quiero decirles? Pero en la mañana, a las 9 de la mañana, por lo menos tuve muy buena experiencia con los estudiantes que tenían cruces de horarios. El martes a las 9 de la mañana pasarían clases con medicina y van a interrelacionarse mucho mejor todavía. La experiencia siempre es bueno compartir. O los estudiantes que tienen cruces de horarios me pueden decir, tal hora preferimos. Yo lo estudio, veo que tampoco tengo cruce de horarios y les puedo atender también. Lo que no se puede hacer es movernos todos en conjunto, no se puede, ¿no? Porque una parte está bien estructurado su horario, eso ya no se puede mover. ¿Entienden? Entonces, solo los estudiantes que tengan problemas de cruce de horarios, pues, pónganse de acuerdo. ¿Ya? Me dicen tal hora queremos, no queremos el día martes a las 9 de la mañana, queremos tal hora. Entonces, yo les atiendo a esa hora. ¿Listo? Así quedaremos. Pónganse de acuerdo. O mi propuesta es mañana a las 9 de la mañana. Si no tienen cruce de horarios mañana a las 9 de la mañana, mucho mejor. Así quedaremos entonces, jóvenes señoritas. ¿Alguna Sí, pregunta? Lice. No hay. Muy bien. No hay preguntas como siempre, ¿no? Todo se entiende. Juventud, yo me siento muy satisfecho con ustedes. Tuve muy buena experiencia, jóvenes muy estudiosos, señoritas muy estudiosas y de hecho han tenido muy buenas notas.
Y ahora va a ser mejor todavía porque tienen más experiencia. Ya están en cuarto año. Yo les digo siempre a mis estudiantes de cuarto año, son cuasi profesionales. Casi profesionales ya son. O sea que el estudio es mucho mejor y el cerebro está más preparado. Uno que ha estudiado cuarto año, 4 años o 3 años ha estudiado y está en cuarto, ya tiene el cerebro mucho más desarrollado, segurísimo. Entonces, así, presentaré a la materia y yo no me presento porque ya nos conocemos, ¿no? Ya saben, ese licenciado muy chalata, muy chalata. Pero no, voy a hacer que sea más ameno, ¿ya? Que les guste. Presentaré a la materia. Licenciado, Adelante. ¿será que se podría presentar? Porque en este año de cuarto año se nos ha fusionado a los que antes éramos A, B y C y otros no le conocemos. Mi persona al Ya, menos no le conoce. Yo estaba en el ya, C. perfecto. Terminaré entonces con la presentación de la materia y me presentaré también. Muy bien. Eh, a ver, la materia. La materia es política nacional, programa de política nacional. ¿Qué vamos a estudiar? La política nacional. Ustedes han estudiado en primer año historia del movimiento obrero 1. Han estudiado filosofía. En segundo año han estudiado historia del movimiento obrero 2 y economía política. Y en tercero han estudiado eh, formación social boliviana y legislación laboral. Están preparados para afrontar, pero ahora nos especializaremos en política, ¿no? Han estudiado lo que se llama la formación social boliviana. Les voy a preguntar qué es la formación social boliviana, ¿ya? Pero, pero han estudiado como si fuera el desarrollo de la sociedad boliviana. Pero ahora vamos a estudiar el desarrollo de la política en Bolivia, ¿ya? Y el último semestre vamos a dedicar al estudio de la coyuntura política, todo lo que es política en la actualidad, ¿ya? Entonces, como tema 1, vamos a introducirnos a la política nacional desde el punto de vista del método que vamos a utilizar, el método modular, para estudiar la política. Estudiaremos las diferentes teorías políticas, ¿no? Esto es muy importante, saber las teorías políticas, y estudiaremos lo que se llama la modernidad líquida. Aquí siempre se mete el duende. La modernidad líquida. Es un concepto muy interesante. Y de aquí he sacado varias preguntas de examen del primer parcial sobre la modernidad líquida, ¿no? Hay 4 grandes problemas que tiene la humanidad actualmente, ¿no? Esos 4 grandes problemas aquí estudiamos con la modernidad líquida. A ver, podemos discutir también cuáles son esos grandes problemas que piensan ustedes que tenemos. Estudiaremos como tema 2 el origen de la política en Bolivia. ¿Cómo se origina la política en Bolivia? A partir del proyecto político de los libertadores. Todo este periodo es muy interesante. No es historia, cuidado que esté empezando otra vez historia, ya no más historia. No es la política, el estudio de la política de los libertadores. ¿Cuál es ese proyecto político que los libertadores tuvieron para Bolivia? Estudiaremos el proyecto político de los conservadores. Esto es bien importante, saber las diferentes teorías políticas que dominaron
el escenario político en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, los conservadores han dominado casi 20 años en Bolivia, ¿no? Y estudiaremos por qué han dominado, cuál es el discurso, cuál es la ideología. Estudiaremos cómo era su Estado, porque los Estados son diferentes. Cuidado, piense que el Estado es el Estado, algo que no tiene historia, que no tiene su razón de ser, ¿no? Los estados son diferentes. Una cosa es el estado de los libertadores, otra cosa el estado de los conservadores, como por ejemplo ahora el estado plurinacional, diferente. Estudiaremos a los actores políticos en el periodo conservador y por supuesto las relaciones políticas. Aquí, dentro de las relaciones políticas, está el estudio de la guerra del Pacífico, ¿no? Veremos, no como nos han enseñado en el colegio, ¿no? Que los chilenos han invadido con ayuda de los ingleses por la riqueza que teníamos. Eso es para colegio. Ahora vamos a ver cuál es el problema nodal de esta guerra, además de las demás relaciones políticas de los conservadores. Estudiaremos el proyecto político liberal. Recuerden ustedes que el proyecto político liberal nace con el apoyo de las naciones originarias, principalmente de los aymaras, ¿no? Aquí es donde salta a la fama el famoso Zárate Vilca, ¿no? Entonces, ¿cómo, de qué manera ha participado en la fundación del proyecto político liberal? Pero cómo, al igual que los revolucionarios mexicanos, Emiliano Zapata, Pancho Villa, este caballero, Zárate Vilca, ha sido traicionado también. Pero es el proyecto liberal que domina durante 20 años la política boliviana. Igual, 20 años de liberalismo en Bolivia. Estudiaremos la ideología, el Estado liberal, los partidos políticos liberales y los partidos políticos de oposición y las relaciones políticas. Aquí, con el proyecto político liberal, con tanto poder que ha tenido, se firma el Tratado de Paz con Chile. Se produce la guerra del Acre y se firma el Tratado de Petrópolis. Vamos a ver cómo estos caballeros, los liberales, como si nada, venden territorio boliviano. Cómo han vendido el territorio del litoral, cómo han vendido el Acre, como si fuera propiedad de ellos, ¿no? Cuando dice Zabaleta Mercado, ¿no?, respecto a la guerra del Pacífico, antes de perder el mar era preferible desaparecer como nación, porque era el territorio más importante que hemos perdido. Como si nada. Los chilenos han dicho, les vamos a dar 1 millón de libras esterlinas, se los vamos a construir un ferrocarril y listo. Nosotros ya, no nosotros, sino los liberales. Vamos a estudiar todo eso con profundidad. Pero decías Zabaleta Mercado. Yo siempre cito, cuando hablo de política, a Zabaleta Mercado. Para muchos, el intelectual más grande que ha tenido Bolivia, Zabaleta Mercado, ¿no? Que decía que si hubieran estado en el poder en el periodo de la guerra del Pacífico los Vilcas, jamás hubiéramos perdido el mar. Pero bueno, no estuvieron los Vilcas. Los Vilcas se refiere a la nación aymara.
estudiaremos el proyecto político republicano. Estamos en los antecedentes de la Revolución Nacional del 52 y aquí se produce en este periodo la Guerra del Chaco. Ahora vamos a discutir desde otro punto de vista, no desde el punto de vista que nos enseñan. Hemos perdido otra vez el territorio boliviano, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a ver que no es tanto así, es más complejo la realidad, ¿no? En realidad, los paraguayos han pensado que ellos han perdido la guerra. ¿Por qué? ¿No? Vamos a estudiar todo eso. Por supuesto, esto no se puede dejar de estudiar. A partir de aquí nace, podemos decir, es el segundo nacimiento de Bolivia, la revolución nacional, el Estado Nacional Revolucionario. Entonces vamos a estudiar el discurso nacionalista, ¿no? El Estado nacionalista, aquí los partidos políticos, ¿no? El MNS, por ejemplo, la Falange, otros partidos pequeños, pero como el MNS y la Falange fueron enemigos. Pero en el periodo de Banzer se unen, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Y por supuesto estudiaremos las relaciones políticas del Estado Nacional Revolucionario. Tema 8, el proyecto político militar. Es un tema muy apasionante. Todo en realidad toda la historia política del país, ¿no? El proyecto político militar. ¿Cuál era la ideología militar? ¿No? ¿Por qué los militares agasaban a un comunista y lo mataban? Sin ningún proceso, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Por ejemplo, en Argentina hay un grupo de Madres de Mayo, ¿no? Que se ha formado en la época de la dictadura de Videla, ¿no? Y ahora son las Abuelas de Mayo. ¿Por qué? Porque a sus hijos los han hecho desaparecer los militares en este famoso proyecto político militar. ¿Y por qué los han hecho desaparecer? ¿Cómo los han hecho desaparecer? ¿No? Dicen los testigos de que a los jóvenes les subían a los helicópteros, les amasaban con piedras muy pesadas y les botaban al mar. Y nunca más han aparecido. Entonces las Madres de Mayo han reclamado siempre, ya se han vuelto abuelas de tanto reclamar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué esa actitud? No se puede ser comunista en este periodo. Entonces estudiamos todo ese proceso desde el punto de vista de la metodología modular. El proyecto político neoliberal, lo último antes del proyecto político del MAS, ¿no? Igualito vamos a ver cómo este proyecto en su momento se vuelve dominante. Domina a la sociedad boliviana y estuvo 20 años en el poder. Vamos a estudiar todas sus características para entrar al actual proyecto político del movimiento al socialismo. Vamos a estudiar desde el punto de vista científico, ¿ya? Desde el punto de vista de la teoría política. ¿Sí? A mí no me gusta el dogmatismo, ¿no? El dogmatismo está bien para el colegio militar. Ahí lo que queremos aprenden. ¿No? Aquí en formación política el estudiante tiene que aprender razonando, discutiendo, estando también con otras ideas. Esto no es un seminario, ¿no? Los curas, ahí con los curas igual, dogmatismo, pero en la universidad es discusión, libertad de pensamiento. Vamos a estudiar desde ese punto de vista el proyecto político del movimiento al socialismo. Respecto a los exámenes, ¿no? Primer parcial,
ustedes saben, lo que avancemos en teoría. ¿Ya? Todo lo que hayamos avanzado es examen de teoría. En investigación, igualito, pero esta vez van a ser conmigo, ¿ya? Un sencillo trabajo de investigación. Nada de copiar, nada de decir yo te voy a un trabajo, así te lo voy a presentar, licenciado, es medio tontito, no se va a dar cuenta. Yo me di cuenta en segundo, a los que me presentaron. Primero, que tuvieron muy baja ponderación por eso. Segundo, bueno, estaban en segundo año, ahora ya están en cuarto, ¿no? Nada de copiar. Vamos a hacer paso por paso el trabajo de investigación. Ya están en cuarto, ya saben lo que es un trabajo de investigación científica. Referido a la economía. Esta vez ya no va a ser cátedra libre, ya no va a ser elección libre, ya no. Ahora va a ser político. Yo sigo pensando en segundo año, político, una investigación política. Y en grupos. A mí me gusta que trabajen en grupos. Mínimo 3, máximo 5. Yo sé, está licenciado, yo solito quiero trabajar. Mi grupo no trabaja nada. Pero para eso está el líder. El líder tiene que saber hacer trabajar a todos. Es líder. Entonces, ustedes se están formando como líderes. Entonces, nada de presentación de trabajos en solitario. Peor, nada de copia. No van a esta vez no van a copiar, por favor. Para el primer parcial en investigación van a presentar, como habíamos quedado, el diseño de investigación, pero esta vez un diseño que hagan ustedes. Ahora, tampoco un trabajo que ya han presentado más antes, sino nuevo. Toda investigación es siempre una idea nueva. Y en extensión, bueno, estuve leyendo esta tarde el reglamento de clases virtuales y dicen que si se puede prescindir de extensión, se puede prescindir, entre la teoría y la investigación calificar el 100%, ¿no? Teoría sería 75, investigación 25. Pero yo sé que hay jóvenes, señoritas, que dicen, no, nosotros no queremos tanta teoría. No sé por qué, pero le tienen miedo a la teoría. Entonces, extensión. Si esa la voluntad de ustedes, se van a examinar de extensión, pero de unas conferencias que yo voy a seleccionar, ¿ya? Para el primer parcial, pues es de este caballero, muy, muy necesario escuchar a este caballero. Él es rector de la Universidad Autónoma de México, está considerado uno de los filósofos vivos más importantes del mundo. Entonces, verán que es muy didáctico lo que él dice sobre la política. ¿Cómo no vas a entender, conocer a Enrique Dussel cuando habla de política? Muy importante. Segundo parcial, lo mismo, ¿no? Teoría lo avanzado, en investigación, en grupos, pero aquí el marco teórico. Aquí vamos a hacer, conmigo van a hacer todos los grupos el marco teórico, ¿ya? Y en extensión, si quieren examinarse aparte siempre, entonces, para esta segunda conferencia podemos seguir con este caballero, con Enrique Dussel. Tercer parcial, lo mismo, solamente que en investigación ya tienen que verificar la hipótesis, presentar sus cuadros estadísticos. Y vamos a ver, ¿ya? Pero esa es la idea. En extensión, podemos cambiar si gustan, si dicen, ya no, mucho, Enrique Dussel. Si dicen, no, está bien. ¿Y saben por qué estaría bien? Porque a veces repetimos lo de primer y segundo parcial. Así el estudiante ya con más profundidad puede hablar de Enrique Dussel. Eso lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Igual, en cuarto parcial todo, pero ya en investigación, ya el trabajo concluido.
Esa es la idea, ¿no? Pero pueden quedarse, por ejemplo, hay casos en el que se quedan, hay grupos que se quedan en el diseño, ¿no? Pero tienen buena ponderación. ¿Por qué? Porque han aprendido a hacer el diseño de investigación. Ya lo hacen con perfección. No importa, ¿no? La idea es terminar, pero si no se termina, no es problema. Pueden quedarse en la primera parte, en la segunda parte o en la tercera parte. Lo que se piensa es de que ustedes ya conozcan esas partes. La última parte es el corolario de la investigación, pero bueno, es sacar conclusiones y recomendaciones, que es importante también, por supuesto. Y aquí podemos cambiar o seguir con esto. Y eso ya depende de ustedes. Eso sería la presentación de la materia. Ahora, en mi presentación, mi nombre es Edgar Lima Toses, ¿ya? Edgar Lima Toses, economista, bueno, como ya un docente de mucha experiencia, tengo varios cursos de posgrado. Y en la experiencia profesional he ocupado todos los cargos que un docente puede aspirar, ¿no? Desde director de carrera hasta rector de la universidad. Más que eso todavía, ¿por qué digo más que eso? No puede haber más que un rector, ¿no? Desde el punto de vista de la universidad autónoma, el máximo cargo es el rectorado, evidentemente, ¿no? No hay nada que esté por encima del rector, ni el presidente de la República, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es una universidad autónoma. Pero los rectores aspiran, añoran llegar al CV, al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, ¿no? Mucha gente piensa que el CV es la cúpula del sistema universitario. No es así, es un organismo de coordinación de las universidades autónomas, solo de coordinación. Pero es como para un sector, llegar a eso es una aspiración, que yo tuve la suerte de ser miembro del Comité Ejecutivo de la Universidad como secretario nacional del CV. Eso es en cuanto a mi presentación. Mi nombre es Edgar Lima Toses, ya saben, para los trabajos de investigación, Edgar Lima Toses. Eso sería alguna pregunta respecto al tema, a lo que gusten ustedes, o yo les pregunto. Yo recuerdo bien que les he preguntado en segundo año, cuando cuando llegó por primera vez Antonio José de Sucre, cruzó la frontera de Desaguadero y fueron los patriotas los que todavía quedaron, porque la mayoría murieron, ¿no? Fueron los patriotas de la independencia llevando una bandera. La pregunta es, ¿qué color tenía esa bandera? No sé si saben o no saben, pero pueden investigar, pueden preguntar a los otros docentes. Es muy interesante el color de la bandera que llevaban los guerrilleros de la independencia. ¿Alguna otra pregunta? Lo que siempre les pregunto, ¿qué es un mega? Yo recuerdo que en segundo A les pregunté, ¿qué es un mega? Eso que compran megas. Cada día están comprando megas. Otros también ya se compran por mes. ¿Qué están comprando en realidad? Eso tienen que saberlo. El internet. Están comprando internet. Tiene mucho que ver con internet. Claro,
Pero me dicen el tiempo de Internet, no es el tiempo de Internet. Por eso se mide por megas o por gigas, por teras. Gigabytes, kilobytes y kilobytes. Un gigabyte, ¿qué es un byte? ¿Qué es un bit? A ver, que yo sepa, un gigabyte consta de 1000 megabytes y un megabyte consta de 1000 kilobytes, creo. Bueno, primero me anotaré Suset Saldaña. Sí, lo hice. Saldaña. Los que participan en clases tienen muy buena ponderación. O sea que has respondido la señorita Suset la pregunta que era un mega, ¿qué compraban en realidad? ¿O falta todavía? Claro, de memoria, 200 megas. Ahora Entel está vendiendo por gigas, ¿no? 4 gigas creo que vale 98 bolivianos. Y un giga tiene, como decía Suset, 1024 megas. Un giga, 1024 megas. ¿Qué están comprando en realidad? 1028. Cuando vamos a la tienda compramos pan. A ver, Luis Ángel. 1028 para ser exacto. Perdón, Un no te gigabyte entendí. tiene... Un gigabyte tiene 1028 megas para ser exacto. Que va Ya. de 128 a 256. Ya. Luis Ángel, ¿cuál es tu apellido? ¿Jiménez? Tu apellido, por favor. Cruz Jiménez, listo. Cruz Jiménez. Cruz Jiménez. Ya. Ah, claro, Cruz Jiménez. Muy bien. Bueno, con los megas se mide la velocidad por ejemplo, de una computadora. También se mide con los megas la capacidad de memoria de una computadora. Y ustedes que no están comprando computadoras. Yo me admiré, la computadora que tenía el año pasado se quemó, o lo quemé yo porque lo hice trabajar demasiado y tuve que comprarme una computadora. En ese momento no tenía mucho dinero. Me compré una que no valía tampoco mucho la computadora, pero cuando me llegó, yo vi la capacidad de 1 tera. Dije, 1 tera es demasiado, mucha capacidad. Entonces, a ver, lo de la bandera pueden investigar, ¿no? ¿Qué color de bandera tenía? Para ayudarles, les digo que hay un departamento en Bolivia que tiene ese color de bandera, pero que no es la bandera de Potosí, porque piensan que debe ser la de Potosí, dicen, no, no es. Eso Eso lo, creo. eso lo dejamos para la próxima clase. Ahora estamos discutiendo sobre los megas. ¿Qué es? En realidad, ¿qué están comprando? Es próximo tiempo de Internet, pero no es tiempo de Internet. ¿Por qué no es tiempo de Internet? ¿No? Porque si yo me compro megas, ¿no? Y escucho música media hora, en esa media hora gasto una cantidad de megas. Pero si veo un video, gasto mucho más megas en esa media hora. Por eso es que no puede ser tiempo de Internet. Entonces la velocidad, No, no, la velocidad o la calidad. Bueno, también dependería de lo que es la calidad, viendo. Bueno, esto dicen los ingenieros en informática. Lo que estamos comprando son espacios de Internet. ¿Cuánto de espacio quiere? 1 mega, 2 megas, 1 giga, ¿no? Entonces dan ese espacio de Internet.
Es lo que dicen los ingenieros en informática. Entonces ya sabemos, ¿qué estamos comprando? Espacios de Internet. Claro, no decimos, ¿no? Véndame espacios de Internet, ¿no? Ya directamente, megas, pero es espacio de Internet. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes señoritas? Por ejemplo, esto del byte, discutiremos la próxima semana. En Internet hay hermosos, hasta con dibujos. ¿Qué es un bit? ¿Qué es un byte? ¿Cómo se mide la capacidad de un tera? Se van a quedar admirados sobre la capacidad de un tera. Un tera es lo máximo que exista en este momento, como medida como magnitud de, de un espacio de Internet o magnitud de la memoria de una computadora o la magnitud de la velocidad de una computadora. Un tera es como mirar las estrellas del infinito. Por eso lo discutimos la semana que viene. Ya a medida de introducción al tema, vamos a avanzar el primer tema, la introducción a la política nacional, y nos relacionamos discutiendo la capacidad de un tera, cómo se puede medir la capacidad, cómo se puede ver esa capacidad que es absolutamente sideral. Ya parece que estuviéramos ya en un viaje por las estrellas con un tera. O lo que es un bit y un byte. Primero es un bit, después un byte. ¿Listo? Bueno, ¿qué opinan ustedes sobre, por ejemplo, lo que tenemos en este momento, la pandemia? Ustedes son profesionales en salud y tienen que saber, ¿no? Les pregunto, lo importante es participar. ¿Cómo penetra el virus al cuerpo humano? ¿Cómo nos enfermamos? ¿Cuál es el mecanismo de ese virus? ¿De qué manera nos hace enfermar? Y esa es una pregunta. Y la pregunta segunda relacionada con esto es cómo las vacunas actúan contra ese virus. A ver, quiero escucharles, futuros doctores. Ya les he dicho, ¿no? Bueno, A ver, Suset. ya, Adelante, Suset. bueno, según lo que lo que se ha escuchado teorías o lo que se ha vivido en pacientes que han convivido con esto del COVID, se dice que presentan los síntomas como cualquier resfrío, que puede ser fiebre, a veces dolores musculares, náuseas, dolores de cabeza, y lo que presenta más una tos seca, y no presenta lo que son los fluidos nasales, como será el moco, obviamente. Después, puede ocurrir dependiendo a la inmunidad del paciente. Hay unos que les agarra más fuerte, son aquellos que les van a ir los que llevan a los que van a ser internados, los cuales, esto es mucho, depende de lo que es sus defensas o su inmunidad van decayendo. Mientras en aquellos pacientes asintomáticos, o sea, no sienten ningún síntoma, no sienten la decaez, no sienten ni el dolor de cabeza. Con lo único que se les puede diferenciar a esos pacientes es que pierden lo que es el sentido del gusto. No pueden oler y no pueden sentir, o sea, lo que el sabor dulce, amargo, nada. Y de manera que va afectando esta enfermedad es mayormente va a ir atacando lo que son los pulmones, los va a ir destrozando. Respecto a la vacuna, pues según se dice que esta vacuna lo que han realizado ha sido mediante los anticuerpos del virus, lo cual hoy en día va diciendo que se va modificando o va evolucionando. Por esto es lo que hay la nueva cepa. Es una malicia. Muy bien.
saben que las nuevas cepas ya atacan a los jóvenes, ¿no? Porque yo veía jóvenes bien, digamos, un poco distensión. Han bajado mucho el cuidado. Siempre estaban en Sí, ahora esta grupo. cepa está viniendo más agresiva. Ahora es más agresiva y está atacando a los jóvenes. Hace una semana informaron que un joven de 22 años en Brasil murió con la nueva cepa brasilera. Pero bueno, y En también En Santa Cruz era Lice. En Santa Cruz era el joven que falleció porque había asistido a una fiesta de un matrimonio en Brasil, con el cual había vuelto y tenía igual otro evento en Santa Cruz, y entonces ahí fue que ahí es fue lo que pasó y llegó con los pulmones totalmente destrozados en menos de una semana. fue la fiesta de la muerte que dijeron, ¿no? La fiesta de la muerte. Bien, a ver, ¿quién más puede decir sobre la pregunta es, ¿cómo ataca el virus? ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo del virus? Entra al cuerpo, ¿qué nos hace? Evidentemente nos ataca el pulmón primero, después puede entrar a otros órganos, nos quita la respiración, pero ¿cuál es el mecanismo del virus? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y de acuerdo al mecanismo del virus está la respuesta de las vacunas. Lo que nos ha contado Suset está muy bien sobre los síntomas. Bueno, es una información completa, pero la pregunta es el mecanismo de cómo el virus ataca al ser humano. ¿Cuál es el mecanismo? En Internet también hay artículos bien hermosos sobre el virus, muy completos, sobre las vacunas, ¿no? También sobre cómo las vacunas responden. Es interesantísimo, es para admirar a la ciencia, cómo las vacunas van protegiendo al ser humano. Sabemos, ¿no?, que el virus ataca a la inmunidad de la persona, ¿no? Nosotros tenemos defensas, ¿no?, y que nos protegen prácticamente de cualquier invasor al cuerpo humano. Pero este virus entra. ¿Cómo entra? Esa es la pregunta. Una señorita de bioquímica me respondió bien a la pregunta. Les digo, no hay nadie que... Bien, decía, es que el virus tiene como una llave maestra que entra a las células, engaña a las células. Claro, nuestra inmunidad prácticamente cierra a cualquier invasor las puertas de la célula. Nadie puede entrar. Pero resulta que el virus tiene un código genético que le engaña a la célula y penetra la célula. Y ahí empieza a multiplicarse en el cuerpo humano. ¿Entienden? Ese es el mecanismo del COVID, ¿no? Más que tener una llave maestra, como decía la señorita de bioquímica, tiene un código genético que le engaña, le transmite a la célula ese código y la célula dice, bueno, pase nomás. Y entra a la célula, de ahí empieza a multiplicarse. ¿Y cómo las vacunas nos defienden de este virus que tiene un código que penetra a las células? Siguiendo esto de la misma manera, ¿no? Solamente que al revés. ¿O qué dices, Nelly? Un saludo a la señorita Nelly, muy estudiosa, muy buena alumna, siempre preguntaba en clases. Yo recuerdo de todos ustedes, jóvenes. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Nelly.
recuerdo muy bien, de Bernabé, por ejemplo, me recuerdo. Bueno, de todos, no voy a citar a uno por uno, pero tengo muy buen recuerdo de ustedes. Entonces, así es en internet van a ver, pero hasta con dibujos está explicado, ¿no? El mecanismo de contagio del virus y las respuestas de las vacunas, ¿no? Las respuestas de que todas las vacunas, excepto AstraZeneca, transmiten un código genético a las células. Cuando nos inyectan, está introduciendo un código genético, diciendo, cuidado con este virus es nuestro enemigo, ¿no? Le transmite la vacuna ese código a la célula. Va a venir un virus que te va a querer engañar, pero ese virus no, por ningún motivo tiene que entrar a la célula, ¿no? Así funcionan las vacunas, excepto AstraZeneca. ¿Y cómo funciona la AstraZeneca? ¿No? Como todas las vacunas, ¿no? Nos inoculan la enfermedad, pero a niveles mínimos, de tal manera que la célula crea su propia defensa contra ese invasor. Esa es la diferencia entre AstraZeneca y las demás vacunas. Y es admirable, ¿no? Cómo las vacunas ahora están manejando los códigos genéticos. Sí, estamos pasando a otro nivel de las ciencias médicas. Es muy admirable. Muy bien, señoritas, jóvenes, no les canso, vayan a tomar su tecito. Nos vemos la semana que viene. Están 22 participantes, no se preocupen de la asistencia, lo tengo grabado aquí en la pantalla, de los 22 participantes. Nos vemos, chao. Chao, Lice. Hasta luego, Lice. Luego, Hasta jóvenes, luego, señoritas. Lice. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Se cuida, Luego, Lice. Lisset. Chao.